Hola, ¿cómo están? En este video lo que voy a hacer es un breve análisis sobre un video que se viralizó hace algunos meses donde un hombre en la calle le pregunta a una serie de mujeres si preferirían quedarse atrapadas en un bosque con un hombre o un oso. Vamos a ver sus respuestas. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Bear. Man is scary. With a bear. Well, I've heard about bears. They don't always attack you, right? So maybe a bear. Probably a bear. Oh, 100% a bear, which is like terrifying to say, but Definitely a bear. Some men are very scary out there. a bear. Como pueden ver, todas las chicas eligen el oso y este sentimiento se replica en los comentarios del video. Todas las chicas decían algo así como que lo peor que puede hacer un oso es matarme y comerme, y lo peor que puede hacer un hombre es mucho peor que eso. O al menos así estoy alimentando a un animal y a su familia en vez de estar cumpliendo las fantasías retorcidas de algún extraño. Y algunas, como esta chica en particular, detallan algunas de esas frases famosas que suelen aparecer después de que una muchacha hace una denuncia de abuso por sobre un hombre, como que si denunciaba al oso no le iban a preguntar a ella qué es lo que estaba llevando puesto, como que no iba a tener que cruzarse al oso en reuniones familiares, como que no iban a decir que el oso tenía un futuro brillante y por eso lo van a defender, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que pensé cuando vi este video viral como chabón que está levemente dentro del espectro fue pensar, por ejemplo, de qué tipo de oso estamos hablando, porque si es un oso grizzly o un oso polar son totalmente letales para los humanos y otras especies de oso pueden no serlo tanto, es decir, tienen la capacidad de sobra para matar a un ser humano, pero hay algunas especies específicas de oso que suelen no ser tan agresivos con las personas. Además, claro, ¿por qué habría un oso polar en el bosque? A menos que estemos en Lost, como cuando aparece el oso polar en el medio de la jungla. Por otro lado, es un oso que está de alguna manera motivado para estar más agresivo, es un oso que no come hace mucho tiempo o no tenemos control sobre esa variable. También deberíamos tener en cuenta de qué muchacha estamos hablando y de qué oso y de qué edad tienen ambos. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer fisicoculturista o experta en artes marciales que se encuentra a un oso bebé, es una cosa. O también, si puede ser cualquier hombre al azar del mundo, estamos hablando de que podría ser un bebé el que se encuentra en el bosque. También me hace ruido lo de stuck in the woods, lo de atrapado en el bosque, porque ¿cómo te atrapas en el bosque? O sea, si caminas en una dirección por suficiente tiempo, salís del bosque, a menos que este bosque en particular esté cercado o diametrado de alguna manera. También cuando decimos que aparece en el bosque, estamos hablando de que ya sea el hombre o el oso aparecen al lado tuyo automáticamente, o aparece uno, la mujer y el hombre, o la mujer y el oso en cada punta del bosque, como si fuese de los Juegos del Hambre. Pero después de un tiempo de hacerme todas estas preguntas pelotudas, me di cuenta de que quizás no era eso de lo que se trataba el video. Algunas mujeres decían que ellas, siendo mochileras o haciendo trekking, nunca habían sido molestadas por un oso, y en cambio sí habían sido molestadas en algunas ocasiones por hombres. Otras citaron la frecuencia de ataques de hombres por encima de ataques de osos, y a esto obviamente que los hombres respondieron con que la frecuencia de encuentro de una mujer promedio con un oso es mucho más baja que la frecuencia de encuentro de una mujer con un hombre. Habría que hacer la cuenta de qué porcentaje de encuentros de mujeres con osos termina mal y qué porcentaje de encuentros de mujeres con hombres termina mal. Y si hacemos esta cuenta, que algunos ya la hizo, nos da que si hablamos de morir, de un asesinato, un homicidio, el oso obviamente es
mucho más riesgoso, pero que si hablamos de otro tipo de crímenes, por supuesto que los humanos son responsables por el 100% de esos actos. Vale aclarar también que si hablamos de homicidios en general, en nuestra vida cotidiana, los hombres somos mucho más probables de ser asesinados que las mujeres, aunque también hay que reconocer que la mayoría de estos crímenes se producen en contextos de delincuencia y que también casi todos estos crímenes son realizados por otros hombres. Por otro lado, y quizás esto sea el quid de la cuestión, muchas mujeres dijeron que preferían el peor de los casos con el oso que el peor de los casos con un hombre. Al poco tiempo de que esta tendencia se viralice, salió un video similar, pero esta vez pensado en buscar respuestas por parte de hombres, donde un señor plantea a nosotros qué preferiríamos si contarle nuestros sentimientos a un árbol o a una mujer. Las respuestas de los hombres a esto fueron bastante predecibles, como se podrán esperar, y las respuestas de las mujeres a esas respuestas de los hombres también fueron bastante predecibles. Es decir, un factor a tener en cuenta en toda esta dinámica es la intención baitera o la intención de tiltear o de molestar o de hacer enfadar al sexo opuesto cuando se producen estos tipos de contenidos. Por supuesto que las mujeres reciben violencia sexual en un porcentaje muchísimo más alto que los hombres, aunque también en este caso deberíamos tener en cuenta que en el 80 o 90% de los casos dicha violencia se produce por un hombre de su círculo íntimo o que conocen, y en este caso, al ser un hombre extraño, las posibilidades de que esto suceda se reducirían, supongo. Y ya que hablamos de estos casos de abuso o de agresión sexual, sabemos que el promedio de casos en Argentina al menos ronda los 5.000 casos anuales, y que si tenemos en cuenta que en Argentina hay más o menos 22 millones de hombres, la posibilidad de que un hombre esté vinculado a uno de esos casos es de más o menos el 0,023. Y aún si tenemos en cuenta que los estudios que dicen que solo el 10% de los casos de abuso o de violencia sexual se reportan y multiplicamos la anterior cifra por 10, sería cuestión solamente de correr una coma y pensar en una posibilidad del 0,23% de que un hombre esté vinculado con un caso de este tipo. A su vez, también podríamos decir que es tonto tomar los casos de un solo año y que podríamos tomar los casos de muchos años donde la cifra haya sido mayor, o sumar los casos de todos los años y hacer un acumulativo y dividirlo por la cantidad de hombres, depende del año que haya sido el caso, etcétera, etcétera. Aún así, la cifra es muy baja y está cómodamente por debajo del 1%. A esto, hipotéticamente, una chica podría responder que esos, digamos, fueron los casos de abuso sexual concreto o que fueron denunciados con la justicia, y que aún si tomamos en cuenta que solo el 10% se reporta y multiplicamos esa cifra por 10, aún nos queda fuera un montón de crímenes que no son directamente esos, pero son otros que tienen que ver con el control, el poder y el dominio que quiere ejercer un hombre sobre una mujer, que son aún más difíciles de reportar y que muchas veces quedan en la nada. Y a esto, a su vez, un hombre podría responder que el argumento para preferir al oso por encima del hombre casi siempre involucraba la posibilidad de que el hombre realice sobre la mujer un crimen de tipo sexual, y que, como ya vimos, las posibilidades de eso son realmente muy bajas. Es decir, las mujeres no decían que el temor de ellas era que el hombre en el bosque les haga un planteo sobre la ropa que tenían puesta, o preguntarle de manera agresiva si solía recorrer los bosques con muchos hombres distintos, sino que, como ya dije, era el miedo generalmente relacionado a un crimen de índole sexual. Algunas mujeres decían también de manera directa o indirecta
que creían que un hombre promedio, no un criminal, sino un tipo promedio, en una situación de aislamiento ante la posibilidad de las faltas de consecuencias por estar ambos solos en un bosque, ese hombre podría tender a cometer un crimen. O al menos que la posibilidad de que esto suceda las aterraba más que un animal salvaje de 1 tonelada. En fin, ¿tengo una conclusión al respecto de esto? No, la verdad que no. Solo recordarle a los tipos que hay un subgrupo pequeño de hombres que realizan atrocidades sobre las mujeres y que esto deja una cicatriz tan grande en su psiquis que se ven obligadas a tomar una postura defensiva ante los hombres en general. Y recordarles nuevamente que el video tiene cierto grado de baiteo y que un poquito está hecho para que ustedes salten y se enojen. Así que fíjense en eso. Es decir, pensemos, si ustedes fuesen a saltar de un paracaídas y la chance de que ese paracaídas falle y ustedes se estrellen de cara contra el piso fuese el 1%, ¿ustedes saltarían? Yo personalmente no, porque si bien 1% es una chance muy baja generalmente, en este caso lo malo que puede suceder con ese 1% es tan malo que aún así uno no tomaría ese riesgo. Y si bien las pibas a través de los años han desarrollado algunas técnicas para detectar paracaídas defectuosos a través de la observación, la charla, abrirse, contar las cosas, etc., muchas veces les conviene, al menos de entrada, asumir que todos los paracaídas son defectuosos como para ahorrarse algún disgusto mínimamente. Hasta acá el video, eso es todo y espero que les haya entretenido o gustado de alguna manera. Muchas gracias por ver.